¿Me puedes contar un poco de tu juventud y de dónde viene este sueño de ser jugador profesional? Sí, bueno, juego yo desde muy chico, la verdad. Siempre me ha gustado estar con la pelota. En mi barrio, como se dice, ¿no? Cerca de la casa paraba jugando. Y bueno, me inicié desde los 5 años, la verdad. Eh, Poco a poco, cuando fui creciendo, me di cuenta que podía, pues, llegar a jugar profesionalmente, y me inicié en la Academia Cantolao. Luego pasé al Este Grande de Ventín, que es un club que desarrolla buenos juveniles. Me quedé hasta los 16 años allí. Después pasé a Fútbol Club Melgar, que está en la ciudad de Arequipa. Ahí debuto profesionalmente con 19 años. Estuve ahí 3 4 años. El año pasado, bueno, me fue muy bien en club, y de ahí llega la propuesta de Sheffield, donde bueno, se pudo hacer la compra. Estuve este año, pues llegué aquí. Bueno, no, a Inglaterra. Estuve 6 7 meses y bueno, luego llegué aquí. ¿Y me puedes contar un poco más de tu tiempo en Arequipa? Porque creo que son como 1000 kilómetros entre Lima y Arequipa, donde tú, Sí. ¿cómo fue esto? ¿Tenías 17 años o algo así? Sí, 16 para 17. De hecho, acabé el colegio ahí en esa ciudad. ¿Y qué tan Eh, difícil fue estar tan lejos de la familia por primera vez y todo esto? la verdad sí me chocó, porque bueno, yo soy bastante cercano a mi familia. Me chocó, la verdad quise volverme de hecho a estar con mi familia, pero bueno, ellos me apoyaron siempre, que siga luchando, que siga esforzándome, si es lo que me gusta, que siga ahí. Entonces, gracias a Dios también tuve buenas personas alrededor mío, ¿no? Que uno de ellos es el profesor Marco Valencia, que es el que me lleva allá, y siempre me apoyó hasta, bueno, el año pasado, pues, ¿no? Que gracias a él, que agarró el equipo, también me dio la confianza, y siempre confió en mí. ¿Y qué tanto te apoyó tu familia para perseguir tus sueños y irte para otra ciudad para jugar al fútbol? Bien, bueno, bastante. Creo que desde muy chico mi mamá, mis hermanos me han apoyado. Bueno, me vieron que tengo condiciones, y estuvieron cerca al lado mío, y es importante, creo, para mí tenerlos cerca. Hoy en día no están conmigo, yo vivo con mi esposa acá, pero siempre es importante, ¿no? Para uno tener a la familia al lado y sabiendo que lo respaldan a uno. Bueno, sí. Y em, hablando de cómo sucedió que llegaste a Inglaterra, porque no es tan común como mudarse desde Perú a Inglaterra. ¿Siempre fue un sueño de venir hasta Europa o cómo sucedió todo esto? Sí, la verdad, como tú bien dices, es muy pocas las veces que pasa eso bueno, en Perú, porque bueno, la liga quizás no es muy competitiva, pero sí me agarró de sorpresa. Estuve, como te digo, el año pasado tuve una buena temporada con el club. Este año pensaba consolidarme en el equipo y quizás tentar alguna propuesta, ¿no? Del extranjero. Se dio sin que yo la esperara, la verdad, a inicios de este año. El, el encargado del club me comentó que había un equipo interesado en mí, y a los 2 días que me lo comentó estuve viajando, ¿no? Todo fue muy rápido, entonces me agarró de sorpresa. eh, no lo asimilaba en ese momento, pero fue algo que sí, ¿no? Desde niño uno sueña con estar jugando afuera de su país, y poder hacer lo que más le gusta. ¿Y cómo fue esta experiencia en Inglaterra? Porque pasaste solo 6 meses allá. ¿Fue más difícil de lo que creías adaptarte al fútbol allá o a la vida allá con otro idioma y todo esto? ¿Cómo te fue? Sí, de hecho, como te digo, fue muy rápido todo. En el tema físico, sobre todo, hay mucha diferencia, ¿no? En la liga peruana con bueno, en ese momento la Championship. Eh, Me costó el tema del ritmo, que era distinto los primeros meses. Igual también, bueno, el idioma. Pero bueno,
aprendí bastante, ¿no? El tiempo que estuve allá, sentí que mejoré mucho. Vino otro, bueno, un técnico nuevo también, que bueno, tuve partidos con el equipo, me fue bien, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Que uno también no puede controlar y a mi parecer sentí que bueno, mejoré mucho y se dio bueno, la posibilidad de poder venir aquí. ¿Y qué te dijeron para convencerte entonces para venir hasta Dunfermline? Porque también no es tan común venir No. hasta aquí. Sí, 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 la verdad que sí, me habló el técnico en ese momento, Rubén Selles. Me comentó que bueno, no iba a contar conmigo, que él lo que quería que sumara minutos. Y me dijo que el encargado, uno de los dueños del club de Sheffield, tenía algún contacto aquí y que le había propuesto, ¿no? Que venga yo aquí y que el profesor conversara conmigo, ¿no? Me comentó, lo hablé con mi representante también y me dijo que sí, pues porque la intención era sumar minutos, ¿no? Que era lo que uno busca. Y gracias a Dios aquí lo estoy teniendo. ¿Y qué sabías de Escocia, del fútbol aquí y del manager de Neil Lennon antes de llegar? No, no, bueno, la verdad te soy sincero, no mucho. Bueno, está muy lejos, ¿no? De mi país natal. Pero bueno, una vez que llegué aquí me puse a investigar también sobre el club, sobre la ciudad, eh, bueno, el técnico también que me recibió aquí el primer día. Entonces, poco a poco con los días se fui averiguando. Y bien, bueno, ahora hoy en día tengo el apoyo del equipo, si bien bueno, he mejorado bastante el inglés porque vine en cero y ahora al menos puedo comunicarme con mis compañeros. Creo que tengo el respaldo del club, pues, ¿no? ¿Y porque eso me interesa mucho, qué tan difícil es entrar a un vestuario Uh-huh. cuando todos hablan otro idioma, sobre todo aquí con todos los acentos diferentes de Escocia, con el manager con su acento norteirlandés y todo, cuando te grita, por ejemplo, qué tan difícil es esto? Sí, la verdad un poco a veces impotente, ¿no? Por querer, bueno, comunicarnos, pero como te digo, en el fútbol, bueno, dentro de la cancha quizás ya uno no hay nada distinto, ¿no? Creo que a veces con los mismos movimientos corporales se puede comunicar uno. Quizás en el camerín sí, como bien dices, el acento es distinto. Bueno, algunos compañeros que son de Londres, como ejemplo Charlie, que paro bastante con él, lo entiendo, y él me ayuda también a veces cuando alguien no me entiende, él traduce o dice lo que yo quiero decir, entonces acá los compañeros me ayudan y bueno, por eso también yo me siento cómodo, ¿no? Y hablando otra vez de Neil Lennon, cómo te está ayudando a desarrollar tu juego? Sí, bueno, siempre me recalca que tengo que hacer jugar al equipo, tratar de hacer jugar al equipo, de pedir el balón, me insiste bastante en el tema físico, de tener de correr más, de entrenar más, entonces para mí creo que eso es importante, ¿no? Que alguien confíe en mí y me exija para yo también poder desarrollarme. Y hablando del futuro, ¿cuáles son tus metas para esta temporada con el club, pero también personalmente y más allá? ¿Dónde te ves jugar en el futuro? Sí, bueno, ahora mi cabeza está a corto plazo en poder ascender con el equipo, tratar de seguir sumando minutos, tratar de seguir ayudando al equipo. Quizás no, bueno, ahora no se me ha dado la posibilidad de hacer gol aún, pero creo que mientras el grupo esté bien, yo creo que las cosas van a venir por sí solas, ¿no? Entonces, a primera instancia está primero tratar de ascender, que es lo que buscamos todos, y a partir de ahí ver opciones que puedan aparecer. ¿Y más allá te ves quedarte en Europa o sueñas con jugar en una Copa Mundial con el equipo nacional o algo así? ¿Qué piensas hacer en el futuro? Sí, sí, bueno, de hecho tengo contacto con ellos. Bueno, ahora no puede quedar en la lista, pero creo que eso solo se va a dar, ¿no? El llamado quizás a la selección es algo que llega de acuerdo a cómo uno está en el club, entonces seguramente tengo que seguir mejorando para poder recibir el llamado y mi cabeza está en seguir mejorando, enfocado acá en el club y eso tarde o temprano va a llegar.